¿Es China socialista? ¿Es China capitalista? ¿Es ambas cosas, si eso es posible? ¿Queda realmente algo de marxismo en la actual República Popular China? ¿Fue marxista en algún momento? Desde hace años, particularmente desde la reforma y apertura que inició Deng Xiaoping en la República Popular China, a partir de 1978, las discusiones sobre si China es capitalista o socialista se siguen repitiendo hasta la saciedad. Fuera de China y en eso que confusamente se llama Occidente, y dejo abajo en la descripción del vídeo mis dos vídeos sobre esta cuestión, sobre qué es Occidente y sobre el mito de Occidente para aquel que lo quiera ver, existen diversos grupos e individuos que afirman que China no es socialista, sino que es un país plenamente capitalista, y que por tanto es todo lo contrario al marxismo. Pero en este vídeo vamos a tratar de despejar todas las dudas al respecto, y de definir claramente qué es la República Popular China que fundó Mao Zedong allá por el año 1949 del siglo pasado, del siglo XX. Y trataremos de responder a la pregunta de si el marxismo es una filosofía políticamente implantada o no en la China actual. Pero sigamos, porque en la crítica del programa de Gotha de Marx se pueden empezar a vislumbrar algunos de los rasgos fundamentales de la construcción del socialismo en general y en particular del socialismo de la República Popular China. ¿Cómo? Vamos a verlo. Pues bien, en la crítica del programa de Gotha, que básicamente es un escrito contra las ideas de Lassalle, Marx no solo critica el lassalleanismo socialdemócrata, sino que elabora de manera más clara que en otros escritos anteriores su idea de transición del modo de producción capitalista al comunista. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo señala Marx esa transición y de qué manera? Vamos a verlo. En este texto Marx afirma que las ayudas estatales son medidas transitorias y secundarias, y no centrales para el desarrollo de las fuerzas productivas, y que la redistribución de la riqueza no es lo más importante a la hora de construir el socialismo. El socialismo es, para Marx, un periodo de transición entre el capitalismo y el comunismo. O sea, que el socialismo para él es la primera fase del comunismo. ¿Es contradictorio afirmar que para Marx el socialismo es la primera fase del modo de producción comunista y que al mismo tiempo es una transición entre uno y otro? No, no lo es. ¿Por qué? Porque socialismos hay muchos, incluso incompatibles entre sí a muerte. Y la gran diferencia entre el socialismo marxista y los socialismos no marxistas e incluso antimarxistas es que en Marx el socialismo es un medio para llegar a un fin, a la sociedad sin burguesía ni proletariado, al comunismo, mientras que en otras doctrinas no marxistas o antimarxistas el socialismo es meramente un medio. Este proceso, según Marx, se desarrollaría, y le citamos, después de un largo y doloroso alumbramiento que desembocaría en la dictadura revolucionaria del proletariado, mediante la cual la clase obrera será dueña absoluta del plusvalor que ella misma genera, y no solo desde el poder del Estado, sino también a través de la organización del partido, según el posterior marxismo-leninismo, del Ejército Popular de Liberación en el caso de China y de las empresas privadas y mixtas que se generen. Por tanto, el socialismo, al ser un periodo de transición que todavía no llega a ser el modo de producción comunista propiamente hablando, no es en Marx, y atención a lo que voy a decir, enemigo ni del emprendimiento ni de la propiedad privada en general, puesto que estas empresas privadas, ya en la crítica del programa de Gotha, serán necesarias en la construcción del socialismo e incluso en los inicios del comunismo, en el cual las ganancias pertenecerán a todo el pueblo, un pueblo, el comunista, en el que ya no habrá ni burguesía ni proletariado. Es decir, que el socialismo y el comunismo en Marx es un régimen, atención a lo que voy a decir, entre comillas, policlasista, pero con hegemonía del proletariado, es decir, de los productores directos de valor económico y por tanto de excedente de producción, de plusvalor, que por ley en el capitalismo no les pertenece, sino que pertenece privativamente al capitalista y de manera indirecta a la sociedad vía impuestos, con lo cual ahí ya se ve un germen socialista en la propia sociedad capitalista, germen sin el cual el propio capitalismo sería insostenible. Así pues, el socialismo, según Marx, ni es redistribución de la riqueza solo, ni es una presencia todopoderosa de la burocracia sobre toda actividad económica. Es, antes que nada,
la organización de la clase obrera en su propia nación política para iniciar la transición del capitalismo al comunismo mediante el poder político que permita el paso de la, en expresión de Marx, subsunción orgánica del trabajo en el capital hacia la subsunción orgánica del capital en el trabajo. El socialismo es despojar a la producción de su carácter capitalista, pero ha de hacerlo partiendo de lo que hay, es decir, del capitalismo. Por eso, si Marx es anticapitalista, no lo será en un sentido reaccionario. Es decir, no quiere volver al antiguo régimen, al viejo orden, sino en un sentido postcapitalista, superador de los límites que el propio capitalismo tiene para organizar las relaciones de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas. Ese poder político y económico es fundamental para acabar con el sistema del trabajo asalariado, que es, para Marx, y le citamos, un sistema de esclavitud, una esclavitud que se hace más dura a medida que se desarrollan las fuerzas sociales productivas del trabajo, aunque el obrero esté mejor o peor remunerado. En su primera fase, la construcción del socialismo tiene que partir de elementos capitalistas que se conservarán durante un tiempo. No obstante, estos convivirán con formas tanto socialistas como comunistas de relación social. Lo que tienen en común todos los estados que desarrollan, con sus diferencias, el modo de producción capitalista es que su raíz burguesa, necesariamente, es el punto de partida de su futura cancelación, de su extinción en el comunismo. El capitalismo es producción social, pero con apropiación de los grandes beneficios de dicha producción social por parte de la clase burguesa en la cúspide de la pirámide de la estructura económica moderna. Y además, el capitalismo no es ausencia de plan económico, sino pura planificación económica, solo que en gran parte descentralizada y en ciertos momentos anárquica, orden espontáneo, equilibrio general, mano invisible, etc. Además, la dialéctica de clases ha permitido que, aunque el, en expresión de Engels, carácter precario de la existencia no cese, sí ha sido frenado gracias al movimiento obrero, a los sindicatos de clase y a los partidos marxistas. El triunfo de la revolución bolchevique en Rusia también ayudó a poner diques a la miseria de las masas proletarias, y todo el desarrollo del comunismo del siglo XX también sirvió a ello. Es decir, que no se puede entender el estado del bienestar capitalista sin la dialéctica de clases, de estados y de imperios que el movimiento obrero, los sindicatos de clase, los partidos socialdemócratas y después comunistas y las revoluciones de imperios como el soviético o el chino permitieron desarrollar. Es decir, que el modo de producción capitalista necesariamente tuvo que adoptar medidas y relaciones sociales socialistas para poder sobrevivir a la dialéctica de clases, estados e imperios que las izquierdas socialdemócrata, comunista y asiática impulsaron a escala prácticamente universal para tratar de dar carpetazo al modo de producción capitalista. Y atención, porque en una sola frase Lenin resume lo que ya han dicho Marx y Engels. ¿Cómo? Así, desde el punto de vista de las ideas fundamentales del marxismo, los intereses del desarrollo social están por encima de los intereses de la clase obrera. Y atención, porque esta frase puede sorprender a más de uno, sobre todo no marxistas y antimarxistas, pero también algún marxista vulgar. Repito, desde el punto de vista de las ideas fundamentales del marxismo, los intereses del desarrollo social están por encima de los intereses de la clase obrera. Si a esto le unimos la frase de Engels, que repito, es aquella en la que se afirma la necesidad de la concentración de todo el poder político en manos de la representación del pueblo, más lo dicho por Marx en la crítica del programa de Gotha, aquí encontramos perfectamente la justificación doctrinal, es decir, desde el propio marxismo, de la implantación del socialismo en la República Popular China. Pues bien, todo lo dicho hasta ahora, siguiendo a Marx y a Engels y a Lenin, se cumple y se aplica en la República Popular China. ¿Cómo se cumple y aplica? Sigue viendo el vídeo porque te lo voy a explicar con datos económicos, políticos y constitucionales. Esto es muy importante. Atención, sigue viendo este vídeo. ¿Cuáles son las empresas más grandes de la República Popular China actualmente? ¿Son empresas capitalistas al uso? 1. Sinopec Group, China Petroleum and Chemical Corporation. Es una empresa dedicada a la petroquímica y refinación de petróleo. Tiene ingresos de 457.000 millones de dólares. Es una empresa pública propiedad del Estado. 2. China National Petroleum. También se dedica a la producción de combustible. Sus ingresos son de 432.000 millones de dólares. Es una empresa pública propiedad del Estado.
igual que la anterior. 3. State Grid Corporation. Es una compañía de distribución y transmisión de energía eléctrica en China. Sus ingresos son de 333.000 millones de dólares. También es una empresa propiedad del Estado. 4. Industrial and Commercial Bank of China. Es el banco más grande de China. Sus ingresos son de 148.000 millones de dólares. Es una empresa pública propiedad del Estado. Es un banco estatal. 5. China Construction Bank. Es el segundo banco más grande de la nación. Sus ingresos son de 125.000 millones de dólares. Es también un banco público propiedad estatal. 6. Agricultural Bank of China. Es el tercer banco más grande de la nación. Sus ingresos son de 115.000 millones de dólares. Es otra empresa, otro banco, propiedad del Estado. 7. China State Construction Engineering. Tiene ingresos de 110.000 millones de dólares. Es otra empresa, propiedad del Estado. 8. China Mobile. Sus ingresos son de 107.000 millones de dólares. Es otra empresa, propiedad del Estado. 9. Bank of China. Sus ingresos son de 105.000 millones de dólares. Es otra empresa pública, propiedad del Estado. 10. Noble Group. Tiene ingresos de 97.000 millones de dólares. También es una empresa pública. 11. China National Offshore Oil. Tiene ingresos de 95.000 millones de dólares. Es otra empresa propiedad del Estado. 12. China Railway Construction. Al igual que la anterior, tiene ingresos de 95.000 millones de dólares. Es otra empresa pública propiedad del Estado. 13. SAIC Motor. Tiene ingresos de 92.000 millones de dólares y también es propiedad del Estado. 14. China Railway Engineering. Tiene ingresos de 91.000 millones de dólares. Es otra empresa pública propiedad del Estado. 15. China Life Insurance. Tiene ingresos de 80.000 millones de dólares. También es pública y por tanto propiedad del Estado. Y 16. Sinochem Group, que tiene ingresos de 75.000 millones de dólares y también es propiedad del Estado. Existen otras empresas que se configuran como cooperativas en la República Popular China, por lo que sus trabajadores son los dueños de estas y por tanto son los dueños del excedente de producción que en ellas se produzca, es decir, del plusvalor o plusvalía, según la traducción. Algunas os sonarán. ¿Cuáles son las cooperativas más importantes de la República Popular China? Las siguientes: Ping An Insurance, Dongfeng Motor, Huawei, China Resources, China Communication Construction, China Energy Investment, China Minmetals, China Southern Power Grid, Amer International Group, China Post Group, COFCO, BAIC, FAW Group, Tebu Group, Norinco, China Telecommunications, CITIC Group, Aviation Industry of China, China Baowu Steel Group, Chem China, Bank of Communications, Power China, Shandong Weiqiao Pioneering Group, Sinopharm, Guangzhou Automobile, China Merchants Bank, China Pacific Insurance, Chalco, Shanghai Pudong Development Bank, China Evergrande Group, Shandong Energy Group, Hengli Group y Lenovo Group. Hoy en China el Estado controla las palancas fundamentales de la economía y por medio de los bancos estatales, el presupuesto del Estado y los planes quinquenales puede tomar decisiones sobre la dirección que debe desarrollar la economía. El órgano de la planificación estatal es la Comisión para la Reforma y el Desarrollo Nacional, CRDN por sus siglas, que diseña los planes quinquenales que después son aprobados por el Partido Comunista. La Comisión Estatal para la Supervisión y Administración de los Activos del Estado, la State Owned Assets Supervision and Administration of the State Council, SASAC en sus siglas en inglés, controla el flujo de inversiones hacia las empresas de propiedad estatal, las State Owned Enterprises, SOE, y se asegura de que la economía vaya por los cauces fijados por el plan quinquenal. La SASAC fue creada en 2003 como instrumento para fortalecer el control del gobierno central sobre la economía. Por cierto, hoy la República Popular China ya va por su 14º o 14º, como prefiráis, plan quinquenal. Este se inició en el año 2021, un año después de la pandemia del COVID-19. ¿Y está enfocado en qué? En las exportaciones, en el consumo interno y en la circulación dual. Sigamos explicando cómo es el modelo económico chino. China lleva realizando planes quinquenales desde el año 1953 y la orientación de los mismos siempre ha sido la de desarrollar las fuerzas productivas
para que la República Popular China deje de ser una nación subdesarrollada y subordinada al imperialismo depredador que sometió al país durante el llamado Siglo de la Humillación, que comenzó en la China de la dinastía Qing con la Primera Guerra del Opio en 1839. El Siglo de la Humillación terminó con la proclamación en 1949 de la República Popular China en la ciudad prohibida de Pekín, hecha por Mao Zedong. Además, dichos planes quinquenales, para distinguirse de otros de tipo capitalista como los que hicieron Canadá, Argentina o Marruecos, buscan cumplir lo que afirma Engels en su crítica del programa de Erfurt. E insisto en la frase, que es fundamental, quedaros con ella en la cabeza: concentración de todo el poder político en manos de la representación del pueblo. Esta concentración es tanto política como económica, y es la que ha garantizado que China haya sacado de la pobreza a 900 millones de personas desde 1979, que haya también logrado asegurar el poder del Partido Comunista Chino en el Estado frente a la burocracia y frente a la gran burguesía nacional, clase con la que el proletariado ha pactado la organización de su poder junto a la pequeña burguesía y al campesinado, pero es un pacto de subordinación de la gran burguesía a la clase obrera, al partido y al ejército. ¿Por qué es tan importante la Constitución de la República Popular China? Os lo voy a explicar. Atención. Hemos de ir a la Constitución de la República Popular China, aprobada el 4 de diciembre de 1982 y vigente hasta el día de hoy. En el capítulo 1, Principios Generales, encontramos los siguientes artículos que cumplen precisamente lo que defienden Marx y Engels y Lenin y que vimos al principio de este vídeo. Citemos esos artículos. Artículo 1. La República Popular China es un Estado socialista de dictadura democrática popular, dirigida por la clase obrera y basada en la alianza obrero-campesina. El sistema socialista es el sistema básico de la República Popular China. Está prohibido todo sabotaje por parte de cualquier organización o individuo contra el sistema socialista. Artículo 2. Todo el poder en la República Popular China pertenece al pueblo. Recordemos a Engels, concentración del todo el poder político en manos de la representación del pueblo. Construcción partiendo del capitalismo, de la dictadura revolucionaria del proletariado y del socialismo hacia el comunismo. Y en tercer lugar, supeditación de los intereses de la clase obrera a los intereses del pueblo. Lenin. Sigamos. ¿Os dais cuenta como ya en los dos primeros artículos de la Constitución de la República Popular China está ya implantado el marxismo como filosofía del régimen? ¿Pero queréis más? Más Constitución China. Sigamos. El artículo 2 prosigue. Los órganos por medio de los cuales el pueblo ejerce el poder estatal son la Asamblea Popular Nacional y las asambleas populares locales de los diversos niveles. El pueblo administra los asuntos del Estado, las actividades económicas y culturales y los asuntos sociales por diversas vías y en distintas formas conforme a las estipulaciones de la ley. No voy a volver a repetir las ideas de Marx, de Engels y de Lenin que he dicho al principio del vídeo, pero todo ya está en los dos primeros artículos. Pero sigamos, que la Constitución dice muchas más cosas. Esto lo digo por las dudas que tengan algunos. Atención. Artículo 3 de la Constitución de la República Popular China. El centralismo democrático se practica en los organismos del Estado de la República Popular China. La Asamblea Popular Nacional y las asambleas populares locales de los diversos niveles son elegidas en forma democrática, responden ante el pueblo y se someten a su supervisión. Los órganos ejecutivos, judiciales y fiscalizadores del Estado emanan de las asambleas populares, responden ante ellas y se someten a su supervisión. La división de atribuciones entre los organismos centrales y los locales del Estado se realizará con sujeción al principio de hacer que las autoridades locales pongan en pleno juego su iniciativa y actividad bajo la dirección unificada de las autoridades centrales. La concentración que dice Engels. ¿Pero queréis algo más explícito? Aquí lo tenéis. Artículo 6. La base del sistema económico socialista de la República Popular China es la propiedad social socialista de los medios de producción, o sea, la propiedad de todo el pueblo y la propiedad colectiva de las masas trabajadoras. Es decir, que todo el pueblo chino es absoluto propietario de los medios de producción y dentro de ese pueblo la propiedad colectiva la dirige la clase obrera. Sigamos con la Constitución china. Prosigue el artículo 6. El sistema de propiedad social socialista implica la eliminación de la explotación del hombre por el hombre y la aplicación del principio de cada uno según su capacidad, a cada uno según su trabajo. Frase que ya se encuentra
en la crítica del programa de Gotha de Marx. ¿No está implantado el marxismo políticamente en China? Está en su propia constitución. Sigamos leyendo. Artículo 7. El sector estatal de la economía, es decir, el sector económico de propiedad socialista de todo el pueblo, es la fuerza rectora de la economía nacional. El Estado asegura la consolidación y el desarrollo del sector estatal de la economía. Artículo 8. Las comunas populares rurales, las cooperativas de producción agrícola y las otras formas de economía cooperativa de producción, abastecimiento y venta, crédito, consumo, etc., son propiedad colectiva socialista de las masas trabajadoras. Los trabajadores incorporados a las organizaciones de economía colectiva rural tienen derecho a explotar parcelas de tierra cultivable o de montaña en usufructo personal, dedicarse a ocupaciones secundarias domésticas y criar ganado en usufructo personal dentro de los límites establecidos por la ley. Todas las formas de economía cooperativa existentes en la artesanía, la industria, la construcción, el transporte, el comercio y los servicios públicos de las ciudades y poblados están dentro del sector económico de propiedad colectiva socialista de las masas trabajadoras. El Estado protege los derechos e intereses legítimos de las entidades económicas colectivas, tanto de la ciudad como del campo. Estimula, orienta y ayuda a la economía colectiva en su desarrollo. Estos artículos que he leído permiten entender cómo se enfoca el socialismo en China, cómo se construye y cómo se interpreta y se entiende desde la propia constitución del país. El Estado chino controla sectores estratégicos fundamentales y el Partido Comunista Chino y por tanto la clase obrera china controla al Ejército Popular de Liberación, algo fundamental para asegurar el control de todo lo que se organiza a nivel económico dentro del territorio chino. En China existe muchísima propiedad privada, pero las grandes empresas de este tipo, las grandes empresas privadas, como ya hemos visto, son principalmente cooperativas o de tipo mixto, cooperativo estatal. Pero atentos que hay más, porque lo más interesante del modelo del socialismo chino empieza ahora. Escuchad, el gobierno chino no solamente controla el flujo de inversiones que llegan de fuera de China al país, también elige a los directivos de las empresas nacionales e internacionales. Es decir, el Partido Comunista Chino controla la dirección de las grandes transnacionales que se asientan en China, bien de forma indicativa o bien mediante la obligatoriedad de colocar a gente del Partido Comunista Chino en los comités de empresa. Cuando el gobierno chino estimó que los directivos de algunas empresas de telefonía móvil y las dos empresas de telefonía fija gastaban demasiado tiempo compitiendo la una con la otra, decidió intercambiar los puestos de los directivos, obligando cada uno a ocupar el puesto del otro de manera que aprendan a cooperar mejor. El Estado central no debería ocuparse, según lo ven los chinos, de detalles de los que puede ocuparse la gente en niveles inferiores. Así es más o menos como funcionan las cosas en China hoy. Por tanto, el Estado chino es el que organiza lo que Marx llama la subsunción orgánica del capital nacional e internacional en el trabajo, y lo hace a través de la dictadura democrática popular del proletariado, en alianza con el campesinado, con la pequeña burguesía y con la burguesía nacional patriota, pero mediante una alianza de clases en la cual el proletariado, a través del Partido Comunista Chino y del ejército, controla a las clases burguesas en alianza con los campesinos. Esa alianza policlasista, pero bajo la dirección del proletariado, se plasma incluso en la propia bandera de la República Popular China, con un fondo rojo que simboliza el socialismo, simboliza la clase obrera, una estrella grande que es el Partido Comunista Chino y 4 estrellas pequeñitas que simbolizan a las 4 clases en alianza por la construcción del socialismo, siendo el pueblo el actor fundamental. La clase obrera, el campesinado, pequeña burguesía y la burguesía nacional patriota, es decir, aquella que no es ni vendepatrias ni rompepatrias. Y hemos de insistir en ello porque esta forma de organización del socialismo en China está garantizada por la propia Constitución y no solo por los artículos ya mencionados. Hay muchos más. Voy a deleitaros vuestros oídos leyéndoos artículos de la Constitución para que entendáis de una vez cómo funciona el socialismo chino. Atención. Artículo 9. Son propiedad del Estado, o sea, de todo el pueblo, los yacimientos minerales, las aguas, los bosques, las montañas, las praderas, las tierras vírgenes, los bancos de arena y de tierra y otros recursos naturales, excepto los bosques, las montañas, las praderas, las tierras vírgenes y los bancos de arena y tierra cuya propiedad es colectiva según lo previsto por la ley.
El Estado garantiza el aprovechamiento racional de los recursos naturales y protege los animales y plantas raras y valiosas. Se prohíbe a toda organización o individuo apropiarse o destruir los recursos naturales por cualquier medio. Artículo 10 de la Constitución de la República Popular China. La tierra urbana es propiedad del Estado. En el campo y los suburbios de las ciudades, las tierras son propiedad colectiva a excepción de aquellas que pertenecen al Estado según lo estipulado por la ley. Son también propiedad colectiva los terrenos de casas y las parcelas de tierra cultivable y de montaña en usufructo personal. El Estado, por razones de interés público, puede tomar en usufructo tierras de acuerdo con lo estipulado por la ley. Ninguna organización o individuo debe apoderarse de tierras ni comprarlas, venderlas, darlas en arrendamiento o transferirlas ilícitamente mediante otras formas. Toda organización o individuo que haga uso de la tierra debe usarla de manera razonable. Artículo 11. La economía individual de los trabajadores, tanto de la ciudad como del campo, que funciona dentro de los límites establecidos por la ley, es un suplemento del sector social de la economía socialista. El Estado protege los derechos e intereses legítimos del sector individual de la economía. El Estado, mediante su gestión administrativa, orienta, ayuda y supervisa al sector individual de la economía. Y artículo 12, de momento, los bienes públicos socialistas son sagrados e inviolables. El Estado protege los bienes públicos socialistas. Se prohíbe a toda organización o individuo apoderarse o destruir por cualquier medio los bienes del Estado y de la colectividad. Me parece tan absolutamente contundente lo que he leído del articulado de la Constitución de la República Popular China que apenas merece comentarios por mi parte. Pero he dicho antes que hay un amplísimo sector privado en China. ¿Pero cómo es ese sector privado? Os lo voy a explicar de una vez por todas, para que no haya confusión. Atención a todos. Se dice que existe un gran sector privado en la economía china y que puede preocupar el sector inmobiliario por la crisis de Evergrande, un gran conglomerado chino cooperativo dedicado a la producción y venta de viviendas. Pero según el Anuario Estadístico Chino en su edición de 2022, la influencia del sector inmobiliario es menor de lo que se cree fuera de China, y la reducción de su peso ya era algo buscado en el 14º Plan Quinquenal. Por cierto, en este plan, el sector primario ha reducido su peso en la economía global china, seguramente debido a la importación de insumos externos vinculados al sector. Pero sigamos, porque ahora es fundamental entender a qué se dedica ese supuesto gran y amplio sector privado de la economía china. Lo que te voy a contar a continuación es fundamental para entender a China. Escucha, las empresas privadas en China producen cosas como bolígrafos, calcetines, zapatos, juguetes, corbatas y artículos de decoración navideña. Son fuertes en la industria de la construcción, emplean carpinteros, fontaneros y electricistas, pero la mayor empresa de construcción que figura en la lista Fortune 500 es de propiedad estatal, es decir, de propiedad de todo el pueblo y dirigido por la clase obrera. Sigamos. Esta empresa se llama China State Construction y emplea a 294.000 trabajadores. El sector servicios es mucho más pequeño que en cualquier otra parte del mundo en comparación con la manufactura. Los servicios, donde se encuentra el 55% de las empresas privadas, se ocupan de los turistas, la restauración y la peluquería, entre otras cosas. Estos son sectores que difícilmente podrían ser nacionalizados, incluso en un estado obrero sano. La independencia de las empresas privadas es limitada, debido a que muchas dependen del Estado para los suministros, la distribución e incluso los clientes. Un síntoma de ello era que, según una encuesta del año 1995, en 154 empresas privadas en las que el Estado poseía una minoría de las acciones, de un promedio del 30%, seguía teniendo el 50% de los asientos en sus consejos de administración. A diferencia de lo que ocurre en las naciones capitalistas democrático-liberales, en la República Popular China no se permite delegar el voto en las juntas de accionistas. Esto favorece a los que poseen muchas participaciones. En China resulta que en muchas ocasiones es el Estado el que controla dichas juntas de accionistas, lo que es sinónimo de que las controla el Partido Comunista Chino. Y en el año 1995, quien gobernaba China era Jiang Zemin, un total y absoluto continuador de la obra de Deng Xiaoping, y por tanto predecesor tanto de Hu Jintao como del actual líder de la República Popular China, Xi Jinping. Sigamos, que lo más fuerte e interesante está a punto de llegar. Atento.
En algunos aspectos, la contribución de las empresas privadas resulta impresionante. El 70% de los mecheros del mundo son fabricados por empresas privadas chinas en la ciudad de Wenzhou, y no en Shanghái ni Beijing, pues Wenzhou es la verdadera capital del capital privado chino. Sin embargo, estos mecheros son fabricados por 3.000 empresas pequeñas, algunas especializadas en componentes y otras en el montaje final. Su peso específico en la economía china no es muy grande. El 90% de las empresas privadas emplean a menos de 8 personas en China. Empresas de este tipo no pueden competir con las gigantescas SOE. Shanghái, ciudad ya mencionada, se presenta a menudo como la ventana hacia el capitalismo en China. Pero esto no es más que una campaña publicitaria de la burocracia china para atraer inversiones extranjeras hacia las joint ventures. Aunque Shanghái sea la región más rica de China, su sector privado autóctono se encuentra entre los más pequeños del país. Los salarios son elevados, pero la renta fija por activos, es decir, los ingresos por acciones, propiedades, terrenos, cuentas bancarias, etc., es de las más bajas de China. La inversión privada en activos fijos alcanzó su nivel máximo en 1985 y desde entonces ha ido disminuyendo cada año. Un ejemplo, en el año 2004 se volvió a alcanzar el nivel máximo en términos absolutos que fue alcanzado el año que llegó Deng Xiaoping al poder, 1978. Por tanto, lo que se podría decir es que la microeconomía china permite la libertad de empresa, pero la macroeconomía china es profundamente socialista. Dentro de la construcción del socialismo con características chinas, la propia constitución del país protege la propiedad privada y la iniciativa empresarial privada. ¿Cómo? A través de los siguientes artículos. El primero tiene que ver con la propiedad privada personal, garantizada y defendida ya por el propio Marx. Artículo 13. El Estado protege el derecho de propiedad de los ciudadanos sobre sus ingresos legítimos, ahorros, casas de vivienda y otros bienes legítimos. El Estado protege, de acuerdo con las estipulaciones de la ley, el derecho de los ciudadanos a heredar los bienes privados. Artículo 15. El Estado practica la economía planificada sobre la base de la propiedad social socialista. Garantiza un desarrollo proporcional y armonioso de la economía nacional a través del equilibrio general del plan económico y mediante el papel auxiliar del mercado como factor regulador. Papel auxiliar, insisto, auxiliar del mercado como factor regulador. Subsunción orgánica del capital al trabajo. Subordinación de la economía a la política. ¿Qué pasa con la iniciativa privada extranjera? Con las empresas capitalistas que vienen del mundo democrático liberal burgués avanzado. Pues esto es lo que pasa. Atención a este artículo porque es clave en este asunto. Atención, repito. Artículo 18. La República Popular China autoriza a las empresas y otras organizaciones económicas o individuos extranjeros a hacer inversiones en China y a realizar distintas formas de cooperación económica con empresas u otras organizaciones económicas de China, de acuerdo con las estipulaciones de la Ley de la República Popular China. Las empresas y otras organizaciones económicas extranjeras, así como las empresas mixtas, con inversiones nacionales y extranjeras instaladas en territorio chino, deben observar las leyes de la República Popular China. Sus derechos e intereses legítimos son amparados por las leyes de la República Popular China. Dicho lo cual, vayamos a otra cuestión fundamental para entender la construcción del socialismo chino, y es cómo el Estado forma a las personas adecuadas para representar al pueblo y para dirigir la construcción del socialismo. Esto también está articulado y garantizado por la propia Constitución de la República Popular China. ¿Cómo? Escucha. Además, para que la gente adecuada sea la que dirija al pueblo a través del Estado, del partido y del ejército, en lo que respecta a la dirección de la economía nacional, la propia Constitución de la República Popular China es la que garantiza la selección de la gente adecuada mediante su formación al más alto nivel. ¿De qué manera? Así. Artículo 19. El Estado desarrolla la educación socialista y se esfuerza por elevar el nivel científico y cultural de todo el pueblo. El Estado establece escuelas de diferentes tipos, trabaja por popularizar la enseñanza primaria obligatoria, fomenta la enseñanza secundaria, la profesional y la superior y promueve la educación preescolar. El Estado desarrolla todo tipo de facilidades educacionales, trabaja por liquidar el analfabetismo, imparte a los obreros, campesinos, funcionarios estatales y demás trabajadores educación política, cultural, científica, tecnológica y profesional,
y alienta la capacitación mediante el estudio autodidáctico. El Estado estimula los esfuerzos de las organizaciones económicas colectivas, de las empresas e instituciones estatales y demás fuerzas sociales por establecer, según lo estipulado por la ley, centros docentes de diversas modalidades. El Estado divulga el Putonghua, habla común estandarizada para todo el país. ¿Qué es el Putonghua? Es básicamente el chino mandarín estandarizado para que se implante en todo el pueblo como idioma común de todos los ciudadanos de la República Popular China. El proyecto del socialismo marxista hace avanzar a la sociedad política hacia el comunismo, hacia la comunidad política, y el requisito previo de este avance es una base material tecnocientífica avanzada. Este es especialmente el caso de países como China, que se mantuvo en el subdesarrollo crónico como parte del legado del saqueo imperialista depredador anglosajón que ya mencionamos al hablar del siglo de la humillación. Y esto no es una idea nueva, es solo una rearticulación de ideas históricas previamente existentes. ¿Existentes dónde? En el propio desarrollo de la historia china. ¿Cómo? Os lo explico. Por ejemplo, en la primera conferencia de Zhengzhou del Partido Comunista Chino, cuando se le preguntó acerca de la necesidad de las relaciones comerciales en la construcción del socialismo chino, Mao Zedong respondió reafirmando que China estaba en la etapa inicial del socialismo. Muchos izquierdistas tratan al socialismo con características chinas como una especie de desviación de la derecha extraordinaria, pero en realidad no hay nada nuevo detrás de esto. Es completamente coherente con el marco de referencia del marxismo-leninismo y no tiene nada particularmente extraordinario una vez que se entiende. ¿Cuál es la estrategia de desarrollo exitosa de la República Popular China? El socialismo ha sacado a China de la época feudal y la ha colocado en la era digital. Datos simplemente. 1 millón de personas son sacadas de la pobreza en la República Popular China cada mes. Incluso ajustados por la inflación, los salarios de los trabajadores manufactureros chinos están aumentando en un 11% anual, en un mundo donde los salarios están estancados en casi todos lados. Los liberales adoran afirmar que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han ayudado a sacar a cientos de millones de personas de su ficticia línea de pobreza de $1,20 diarios. Pero estos liberales se olvidan de mencionar que la República Popular China, por sí sola, es responsable de haber sacado de la pobreza a 3/4 partes de toda la población mundial desde el año 1981. En el año 1980, el Producto Interno Bruto per cápita en la República Popular China era de $310. 37 años después, en 2017, era de $16.676. Esto significa que en menos de 2 generaciones, las personas se han vuelto 53 veces más ricas en la República Popular China. De acuerdo con las proyecciones actuales, en China el Producto Interior Bruto per cápita será de $30.000 para el año 2030, es decir, aproximadamente el nivel actual de Italia. Así que hemos establecido que la lógica detrás del socialismo con características chinas está, ante todo, orientada ¿hacia qué? Hacia el desarrollo de las fuerzas productivas y, por tanto, hacia el desarrollo del pueblo. En segundo lugar, está bastante claro que, en general, el socialismo chino ha sido tremendamente exitoso en este frente, más que cualquier otro país de la historia, incluida la Unión Soviética, y esto no niega el meritorio desarrollo tecnocientífico y económico de la Unión Soviética, que en su momento fue el mayor del mundo y fue el que les permitió, entre otras cosas, ganar la Segunda Guerra Mundial. Los líderes de China no son solamente burócratas que están ahí administrando, como hacen los presidentes de otros países. Se debe señalar que desde Mao Zedong hasta Xi Jinping, todos los líderes del partido han hecho aportes teóricos, incluso escritos, mediante ensayos y publicaciones, señalando cómo es la práctica del socialismo e incluso citando al mismo Marx en todos sus discursos y vídeos. Y por si fuera poco, el Partido Comunista Chino sigue manteniendo una estructura de cuadros donde hay escuelas de formación política e instituciones de formación ideológica en la que se busca desarrollar la teoría y no quedarse solamente en la práctica, sino, como bien decía Lenin, desarrollar una buena teoría revolucionaria. El tipo de personas que afirman que China es un país capitalista y no socialista, ¿quiénes son? Ideológicamente serían los siguientes. Serían los liberales, envidiosos del crecimiento económico de la China socialista. Serían también los anarcoizquierdistas, enfermos de fundamentalismo demócrata liberal, que ven fantasmas autoritaristas y burocráticos en todos los sistemas, menos en el que se les adoctrina en la ideología burguesa.
la ideología dominante que propaga la clase dominante. También serían los comunistas folclóricos y nostálgicos de la Unión Soviética, adictos a la derrota y al fracaso, o también serían los indocumentados políticos que afirman que el desarrollo de la República Popular China, hoy la segunda superpotencia mundial por detrás de los Estados Unidos de Norteamérica y con un Producto Interno Bruto nacional que ha superado el promedio del PIB per cápita mundial, lo ha logrado porque no es socialista, sino capitalista. De alguna manera, bien sea por procapitalismo o por anticapitalismo, todos estos individuos niegan al socialismo la capacidad de desarrollar las fuerzas productivas de manera exitosa. Esto es curioso, porque entre algunos marxistas que más parecen anarquistas, el socialismo no ha existido nunca, ni siquiera en la Unión Soviética, y para los nostálgicos de la Unión Soviética, solo esta fue socialista, o si al caso, la nacioncita absolutamente irrelevante que fue la Albania de Enver Hoxha.